A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos de la parte del mundo donde nos estés viendo. Te quiero comentar que estamos en un periodo en nuestro programa, en nuestro seminario, que estamos hablando de las 7 iglesias, del mensaje de Cristo, cómo se llega a través del conocimiento de Dios. Cómo a través de estudiar la palabra de Dios podemos tener esperanza en un mundo tan convulsionado. No te podés perder los otros programas que estamos haciendo. Si por ahí te perdiste alguno o no podés, te recuerdo que en nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, están todos los programas a tu disposición. Ahí podés ver, rever las veces que sean necesarias. No te olvides de suscribirse a nuestro canal porque eso es totalmente gratis, ¿eh? Está todo a tu disposición, sin ningún costo alguno. Así que, ¿qué te parece si en este momento, empezando el programa de hoy, leemos la palabra de Dios? Para eso estamos mirando esto, ¿no? Para eso estamos compartiendo este mensaje. Y como punto de partida vamos a utilizar un versículo que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis ya vimos varias veces en varios mensajes que el capítulo 14 nos muestra la manera en la que Dios, podríamos decir, amonesta al mundo antes de su segunda venida. Para ello tenemos que leer el capítulo 14, versículos 6 y 7, que dicen lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y así comienza una serie de 3 mensajes consecutivos representados gráficamente a través de 3 ángeles, conocido teológicamente como el mensaje de los 3 ángeles. Entendemos que este es el último mensaje que Dios le da a su pueblo, el cual nosotros tenemos que ser parte. Son las últimas chances que tenemos de dar a conocer al mundo que hay un Cristo que pronto va a venir a buscarnos. Quiere decir que son las últimas municiones en los cartuchos para que las personas que están a nuestro alrededor puedan conocer del amor de Cristo. Recuerden que estamos en el medio de un juicio. Todos estamos siendo juzgados. Dios, cuando venga, va a venir a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y cuál es el mensaje? En el programa anterior hablábamos del Evangelio eterno, ¿no? De ese mensaje que hay que dar, esa buena noticia de que todos tenemos una nueva oportunidad en Cristo. Pero ahora en este mensaje que comienza con el primero y sigue con los otros 2, hay un punto que hay que destacar que no se nos puede pasar por alto. ¿A qué se nos llama? ¿A qué tenemos que invitar a las personas y también reflexionar en qué son aquellas cosas que tenemos que hacer nosotros? Fíjense que el versículo habla de invitar, de clamar a gran voz, de decirle a todo el mundo, dar un mensaje urgente, dar un mensaje que podríamos decir que es como un ultimátum, ¿no? Las últimas chances. Y somos invitados a tener 2 pensamientos, somos invitados a tener 2, podríamos decir, características en el tiempo del fin. Somos invitados a temer a Dios y a darle gloria. El temer a Dios y el darle gloria tiene que ver con las características de un verdadero cristiano en el tiempo que estamos desarrollándonos. Pero ahora, ¿qué significa temer a Dios? ¿Y qué significa darle gloria? Vamos a empezar a desarrollar un poquito estos 2 mensajes. Fíjense, estos 2 conceptos, perdón. El primer mensaje tiene que ver con que hay que darlo al mundo entero. Y temer a Dios tiene que ver con algo personal. Temer a Dios y darle gloria es un mensaje que tenemos que dar para que las personas lo apliquen en su vida. Pero nosotros, en nuestra vida cotidiana, también tenemos que temerle a Dios todos los días. Y al contrario de lo que muchos piensan y creen, temer a Dios no tiene nada que ver con el miedo. No significa estar asustados del Dios que por ahí no vemos.
tiene que ver más acerca de la relación que yo tengo que plantear con Cristo. Tiene que haber una relación, un acercamiento que tiene que estar acompañado de la reverencia y el respeto. ¿Saben? El temer a Dios incluye el pensamiento de una absoluta lealtad a Dios. En otras palabras, podemos decir que temer a Dios va acompañado de una sumisión completa a su voluntad. Por ejemplo, miren, ¿qué les parece si vamos a leer, si me acompañan en sus Biblias? Si no tienen una Biblia en papel y quisieran tener, escríbanos y nosotros les vamos a hacer llegar un material impreso. Sino también en los celulares, en las tablets, en las computadoras, en los diferentes dispositivos electrónicos, ustedes pueden tener este material, pero en PDF, en papel, en vez de en papel o a través de alguna aplicación. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio nosotros encontramos un pensamiento importante. Si vamos al capítulo 6, Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 2, dice lo siguiente. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Interesante, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de que una vez que alguien acepta a Cristo en su corazón, no importa lo que uno haga, Dios lo perdona. No importa lo que dice la Biblia, yo tengo que vivir como a mí me parece, total, Dios me perdona. Hablamos acerca del reino de la gracia y creemos que esto es un pase libre para actuar como queremos. Cuando es al contrario. Fíjense que temer a Dios, leo de vuelta al principio, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Y acá no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos. Acá estamos hablando de que los estatutos y los mandamientos tienen que ver no solamente con lo que encontramos en la Biblia, en Éxodo, el capítulo 20, sino en todos los principios encontrados desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, temer a Dios tiene que ver con un conocimiento profundo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan que Él trazó para cada uno de nosotros? Saben, en Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7, encontramos que el principio de la sabiduría es el temer a Jehová. Podríamos decir entonces que el temer a Dios tiene que ver con buscar a Dios. Tiene que ver con, podríamos decirlo de la siguiente manera, tener una actitud mental de centrar nuestra vida en Dios y no en nosotros, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa sumisión completa a su voluntad tiene que ver con eso, con obedecer sus principios. Fíjense que estamos invitándonos a nosotros y a otros a actuar de manera contraria a la que actuó Lucifer en el cielo, donde un mundo completo nos invita a entender que nosotros somos nuestro propio Dios, que dejémonos guiar por nuestros sentimientos, que nosotros no le debemos nada a nadie, que nosotros somos superiores, que nosotros somos los mejores, etcétera, etcétera. Esto va en contra de lo que Dios quiere. Estamos en un mundo donde adoramos a lo material, donde reverenciamos un papel como es el dinero, donde quizás el orgullo va por delante de todos nuestros pensamientos, es lo que nos motiva a actuar en la vida. Muchas veces nos reverenciamos a nosotros mismos como si fuéramos nosotros especiales y superiores a los demás, cuando el temer a Dios nos invita a entender que el único digno de reverencia y adoración es el Señor. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temer al Señor, y nosotros decimos temer al Señor, quiere decir que temer al Señor tiene que ver con actuar en la vida de manera sabia. Y cualquiera que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor que Él se va a dar, dice las Escrituras. En abundancia nos va a dar.
Entonces fíjense que cuando hablamos de temer al Señor, tiene que ver que tenemos que entender que en nuestra vida, nuestros principios, tienen que estar regidos por lo que encontramos en su palabra. No tiene que ver con lo que a mí me parece, con lo que yo creo, sino con lo que Dios me dice. Y fíjense que es interesante, el temer a Dios tiene que ver con cimentar nuestras raíces en el escrito está. Tiene que ver con fundamentar nuestra Biblia con los principios y valores que encontramos en su palabra. Qué lindo es entender de que Dios no nos deja, podríamos decir, solos o a la que nosotros pensamos como puede ser y nada más. Dios no nos deja sin un padre que nos instruya. Al revés, hay una instrucción para cada una de nuestras vidas. Y está en la palabra de Dios. Fíjense que Salomón habla ya en el tiempo final de su vida, en el libro de Eclesiastés. Y si ustedes me pueden acompañar con sus Biblias, Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13 y 14, hablando del temer a Dios, dice lo siguiente. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuántos siglos antes escribe Salomón de lo que escribe Juan, que leíamos en el Apocalipsis? Y fíjense que Salomón fue una persona que vivió mucho. Fue la persona más sabia de la tierra, pero la sabiduría no le aseguró la salvación. Hubo un tiempo en que Salomón no actuó conforme a lo que Dios quería. Eso me tiene que hacer pensar que mi relación con el Señor tiene que ser diaria. Yo no puedo descuidarla. No puedo decir, bueno, ya voy un día a la iglesia y esto me alcanza para el resto de la semana. El temer a Dios tiene que ver con un estilo de vida. No podemos disociar lo que soy de lunes a viernes, de domingo a viernes, y dejar un día para decir, bueno, este día sí soy cristiano, el resto, si no se dan cuenta, mejor. No existe tal cosa en un verdadero cristiano. Por eso dice que el fin de todo lo que va a pasar, y Salomón las vivió todas. Salomón tuvo mucho, tuvo poco, generalmente se lo conoce como uno de los reyes más importantes. Él tenía lo que quería, pero entendió que de lo material no sacaba nada, que de las pasiones tampoco sacaba nada, sino que en el fin, cuando uno llegaba al fin de sus días, lo que importaba era cómo viviste tu vida, cuáles fueron las decisiones que tomaste. Salomón nos invita y nos insta a que temamos a Dios y a que guardemos sus mandamientos. Fíjense cómo van de la mano. Al final dice, por más que hayas vivido lo que hayas vivido, hayas tenido lo que hayas tenido, no importa qué es lo que hayas tenido, lo que importa es cómo hayas sido. Porque Dios va a traer toda obra, y fíjense que ya estaba consciente de que existía un juicio. Porque Dios dice, va a traer toda obra a juicio. ¿Y saben algo? Hay algo interesante, porque dice, juntamente con toda cosa encubierta. Y nosotros creemos de que si los demás no nos ven, entonces no pasó. Nosotros creemos que por asistir a un día a la iglesia y parecer cristianos, no importa cómo actúe en mi casa, no importa cómo sea con mi familia, no importa cómo trate a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Total, si un día a la semana que voy a la iglesia actúo bien, ya ahí junto la energía para la semana. El temer a Dios tiene que ver con actuar consecuentemente con lo que estudio en su palabra. Fíjense qué interesante cómo se relaciona el temer a Dios con seguir la voluntad de Dios. Entonces, contrariamente a lo que todos creen, que si estamos bajo la gracia ya no hay ley, tenemos que entender de que nunca la Biblia
¿sí? Nunca la Biblia, en ninguno de sus conceptos, fue la idea de minimizar la necesidad de la obediencia. Por otro lado, hay otros grupos también que creen que cuando hablamos de obedecer a Dios, estamos hablando de legalismo. No, estos solo hablan de obedecer, hacer y ya está. Y no es ni la una ni la otra. Se trata de encontrar un equilibrio en la vida. Se trata de saber de que estamos bajo la gracia, pero que Dios requiere de obediencia. Tenemos que empezar a vivir acá como ciudadanos celestiales. A ver, vos ponete a pensar, eso que haces solo en tu casa, eso que haces cuando vos crees que nadie te ve, o tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de ser con los demás, ¿podría seguir siendo así en el cielo? ¿Podría seguir actuando de esa manera en la tierra nueva? Temer a Dios tiene que ver con expresar la fe en un Redentor que nos capacita a vivir de manera piadosa y obediente. El temer a Dios se ve reflejado no solo en nuestro interior, sino en nuestro exterior. No podemos decir que somos cristianos si no nos preocupamos por el otro, por ejemplo. No puedo decir que temo a Dios si no estudio su palabra, si no comparto con otros el Evangelio eterno. Por otro lado, tenemos el concepto de darle gloria. Y darle gloria significa, viene de una palabra donde hace referencia al honor, alabanza, homenaje. Y yo te pregunto, ¿tu vida demuestra a quién le rendís honor? ¿Tu cotidiano vivir muestra quién es digno de homenaje en tu vida? Y Pablo expresa, si ustedes me acompañan al libro de Primera de Corintios, el capítulo 6, los versículos 19 y 20, lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Darle gloria al Señor significa glorificarlo en cada aspecto de nuestra vida. Acá cuando habla de cuerpo, el término que se utiliza hace referencia al todo del hombre. El cuerpo, la mente y el espíritu. Podríamos decir que glorificar al Señor tiene que ver con todos los diferentes aspectos en nuestra vida. Entonces te pregunto, ¿cómo te vestís? ¿Glorifica al Señor? ¿Cómo hablas? ¿Glorifica al Señor? ¿Lo que ves? ¿Glorifica al Señor? ¿Lo que sos? ¿Refleja a Dios? Lo que soy, porque me lo tengo que preguntar a mí, ¿refleja a Dios? En otras palabras, cuando alguien te ve, cuando alguien habla con vos, cuando alguien acude a vos porque tiene alguna necesidad, ¿ve la imagen de Dios o no? Es para pensar, ¿no? Es para pensar porque tengo que decir que si soy cristiano, lo que soy va a evidenciar lo que digo ser. Si pasó la semana y nadie se dio cuenta que era cristiano, hay algo que estoy haciendo mal. Hay algo en lo que estoy fallando. Pablo los invita a los corintios a que tengan en cuenta de que todo lo que son, todo lo que tienen, evidencia de que no son ellos mismos los dueños, sino que hasta su propio cuerpo le pertenece al Señor.
En otras palabras, ¿no entiende también que ustedes son hasta mayordomos de eso? ¿Qué estamos haciendo para mejorar este aspecto de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para poder demostrarle a los demás al Dios a quien servimos? ¿Qué estamos haciendo para mostrar al mundo la imagen correcta de Dios? Porque quizás hay muchas personas que nunca van a abrir una Biblia, pero tu ejemplo, tu testimonio, es la única Biblia que por ahí lean. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás demostrando eso que decís ser? ¿O queda solo en teoría? Fíjense cómo se complementa la gloria a Dios con la sabiduría. Es con el temer a Dios, con vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. No podemos disociar una de la otra. Fíjense que en Romanos, otra carta de Pablo, él dice lo siguiente en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y leo lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante lo que está pidiendo Pablo acá. En la época en la que estaba escribiendo, lo cotidiano y lo común en la adoración hacia Dios era traer sacrificios. Los judíos y los otros rituales consistían en traer animales que morían. Entonces, cuando alguien escuchaba hablar de un culto o de alguna adoración a algún dios, lo asociaba directamente a la muerte de algún ser. Sin embargo, acá, Pablo está cambiando el paradigma del culto. Él está diciendo, no es nada muerto lo que hay que traer a Dios, sino vuestro culto racional. La razón, no solamente los sentimientos. Lo que está diciendo acá Pablo en nuestro culto racional, está hablando de que tenemos que presentarnos, y esta palabra hace alusión a la suma colectiva de todo lo que somos, nuestro cuerpo, mente y emociones. La adoración hacia Dios, el culto racional, también se lo puede traducir como una adoración inteligente. Somos invitados a ofrecerle al Señor todo lo que somos de una manera racional, con sabiduría. Esta es la adoración que Dios quiere. Este es el mensaje que tenemos que compartir. Que en Cristo hay nueva vida, pero que Él requiere nuestra obediencia y un culto que tiene que ser racional. Una experiencia que nos tiene que conmover, pero se tiene que dar desde la mente. No guiarnos solamente por el corazón. Nuestra instrucción tiene que estar cimentada en su palabra. Porque dice que no nos tenemos que conformar a este siglo. Y hablar de no conformarse a este siglo tiene que ver todo aquello que viene de este mundo, todo aquello material, todo aquello pasajero. No nos tenemos que conformar a esto. Tenemos que mirar más allá de lo que ven nuestros ojos a nuestro alrededor. Porque Dios tiene preparado algo muchísimo mejor para cada uno de nosotros. Porque solamente así, cuando nos acercamos a Dios de manera completa, le pedimos sabiduría, lo honramos con todo lo que somos, vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entender de que Dios quiere para cada uno de nosotros lo mejor. Entender de que Dios no trae los problemas a nuestra vida. Entender que Dios no nos manda las pruebas. Entender de que Dios no es un Dios tirano, sino un Dios de amor
que quiere un culto, quiere una relación personal y racional con cada uno de nosotros, con vos y conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a entregar tu vida al Señor o no? ¿Vas a entender que es momento de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado? ¿Vas a tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Vas a tomar la decisión de compartir este mensaje importantísimo para las demás personas? Estamos jugándonos, podríamos decir, las últimas cartas en el juego. Podríamos decir que estamos tomando las decisiones que van a ser para la eternidad. Dios quiere usarte para que seas un instrumento que lleves el mensaje de salvación a un mundo perdido. Pero no lo vas a hacer, no lo vas a compartir si no lo vivís primero. Es momento de decidirnos por Cristo. Es momento de decidir confiar en Dios. Es momento de decidir temerle a Dios y darle gloria. Porque el juicio ya comenzó. Falta poco para que termine. Dios quiera que cuando Él venga nos encontremos de su lado, del lado vencedor, del lado que te promete una vida eterna, no pasajera, sino vivir para siempre al lado de nuestro amante Salvador. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te digo, ahora hay una segunda parte a cargo del licenciado Rubenal, donde continuamos con el seminario, no te lo puedes perder. Puedes acceder a través del siguiente link.